Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ninjas en el mundo de Detective Conan. Tras experimentar la muerte en los mundos de Naruto y Demon Slayer, logrando la hazaña de atravesar 3 mundos, Uesugi Shuichi ahora solo anhela una vida libre y feliz. Y, si es posible, también me gustaría mencionar sus experiencias en Road. No, me refiero a su plan para heredar el legado de Danzo y hacer que Road vuelva a ser grande. Mundo paralelo, Tokio Neon, segunda semana de mayo de 1996, Instituto Titan, Beikatorum, clase 2, B. Una figura se acercó a una compañera y exclamó en voz alta: Ran, me gustas. Imágenes rosas para recomendaciones. Los lectores de PC pueden consultar la sección de reseñas. Al ver a su compañera que se había confesado repentinamente, los ojos de Ran Mouri brillaron con una expresión compleja. Ran Mouri siempre había sido consciente de los sentimientos de su compañero por ella. Desde que se conocieron, nunca los había ocultado cuando estaban solos. Sin embargo, Ran Mouri no esperaba que se le confesara tan repentinamente hoy. Espera, Uesugi-kun, ¿cómo pudiste confesarte a Ran?, exclamó Sonoko Suzuki primero. Desde que Uesugi Shuichi se transfirió a la escuela al comienzo del nuevo semestre, Sonoko Suzuki le tenía echado el ojo a este galán de la nueva escuela. Así que, al oír a las 2 mejores amigas de Uesugi Shuichi confesarse, no pudo evitar emocionarse un poco. ¿Por qué les gusta Ran a ambas? Ran ya tiene a Shinichi Kudo, ¿verdad?, preguntó Uesugi Shuichi a Suzuki Sonoko, desconcertado. ¿Por qué no puedo confesarme con Ran? ¿Está comprometida o casada? Que yo sepa, Ran ni siquiera tiene un novio formal ahora mismo. Pero Ran tiene a Shinichi, dijo Suzuki Sonoko con naturalidad. Sé que Shinichi Kudo es su amigo de la infancia, pero ¿y qué? ¿No has oído hablar de los amores de la infancia caídos del cielo? Además, Shinichi aún no se ha confesado, y ni siquiera están saliendo. No intento arruinar la relación de nadie, dijo Uesugi Shuichi con la misma naturalidad. Ryuichi, aprecio tus sentimientos, pero, al ver a su mejor amiga sin palabras y sentir la mirada de Shinichi Kudo, Ran Mouri habló instintivamente. Sin embargo, Ran Mouri fue interrumpida por Uesugi Shuichi antes de que pudiera terminar la frase. Ran, no te apresures a decir lo que vas a decir. ¿Podrías responderme una pregunta primero?, le preguntó Shuichi Uesugi a Ran Mouri. Ryuichi, ¿qué pasa? Aunque la interrumpieron, Ran Mouri se mostró bastante tolerante con Ryuichi Uesugi. Después de todo, Ryuichi Uesugi no solo era su vecino, sino también cliente de su restaurante, su jefe y la primera persona en confesarse. Ran, además de decir que me gustas, te pregunté si querías salir conmigo, le preguntó Ryuichi Uesugi con seriedad. No lo creo. Ran Mouri pensó un momento antes de darse cuenta de que Ryuichi Uesugi solo había dicho que le gustaba, pero no le había pedido que saliera con ella. Ya que no lo hiciste, ¿no fue un poco inapropiado decir lo que querías decir antes?, continuó preguntando Ryuichi Uesugi. Ran Mouri no supo qué decir por un momento. Uesugi-kun, aunque no lo menciones ahora, seguro que lo harás en el futuro. Ya que es así, está bien rechazarlo ahora, ¿no? Shinichi Kudo, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente no pudo evitar hablar. Después de todo, no quería que nadie viera la tierna col que había estado cultivando en su jardín durante más de 10 años. Kudo-kun, parece que has recibido bastantes cartas de amor en el último mes y medio, ¿verdad? ¿Había incluso más en secundaria?, le preguntó Shuichi Uesugi a Shinichi Kudo. Uesugi-kun, ¿no recibiste algunas también? Además, esta pregunta no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Aunque Shinichi Kudo no tenía mucha experiencia, era lo suficientemente inteligente como para saber que no podía seguirle el juego a Ryuichi Uesugi. No, tiene mucho que ver.
No me importa recibir cartas de amor porque estaba completamente soltero hasta que me confesé con Ran hace un momento. Además, siempre rechazaba cortésmente sus insinuaciones en cuanto las recibía. Pero tú, Kudo-kun, no solo no las rechazaste de inmediato, sino que incluso se las mostraste a Ran. ¿Consideraste los sentimientos de Ran al hacerlo? Cuestionó Uesugi Shuichi a Kudo Shinichi. Kudo Shinichi se quedó momentáneamente sin palabras. Sobre todo después de sentir la mirada asesina de Ran desde un lado, Kudo Shinichi entró aún más en pánico. Entiendo tus acciones. Solo te gusta presumir. Quieres demostrar que eres excelente y popular, para que Ran tenga buen gusto, ¿verdad? Uesugi Shuichi inmediatamente le cavó un hoyo. Sin embargo, siendo un monstruo con un coeficiente intelectual de 400, Shinichi Kudo respondió al instante, volviéndose hacia ella con expresión seria y diciendo: quería presumir, pero no consideré los sentimientos de Ran. Lo siento, Ran, no volverá a suceder. No pasa nada, Shinichi. Ran Mouri agitó la mano, algo halagada, y un rubor se apoderó de su rostro. HMPH. Sonoko Suzuki, de pie cerca, resopló deliberadamente. Su mirada hacia Ryuichi Uesugi parecía decir: ¿ves? Este es el profundo vínculo entre Ran y Shinichi. No tienes ninguna posibilidad. Aplausos. A Ryuichi Uesugi no pareció importarle, y en cambio la elogió, como era de esperar de Kudo-kun. Eres muy lista. Tu trampa era demasiado obvia. Hasta un idiota podría verla, replicó Shinichi Kudo sin dudar ante la provocación de Ryuichi Uesugi. Hasta un idiota podría verlo, Kudo-kun, algunas cosas es mejor no decirlas. Ran, sigamos con nuestra conversación anterior. La razón por la que no te he invitado a salir conmigo no es porque sepa que definitivamente te negarías si lo hiciera, sino porque quiero decirte que no solo tienes a Kudo-kun como posible pareja. Basándome en lo que he aprendido durante el último mes y medio, creo que estás en una posición más débil que Kudo-kun. Por eso solo pudiste soportar y resentirte en silencio cuando mostró sus cartas de amor. No niego que aún no eres la novia de Kudo-kun, así que no tienes derecho a interferir. Pero es sobre todo porque te da miedo expresar tu enojo. Tenía miedo de que Kudo te desagradara y que perdieras a esta maravillosa amiga de la infancia. Por eso te lo confesé, y con esto quería decirte que eres muy buena y que ya no tienes que soportar nada de Kudo, porque hay otros hombres excelentes como yo, tan buenos como él y que también te aprecian. Tendrás más opciones en tus futuras parejas y no tendrás que mantener tu relación con tanta humildad. ¿Lo viste hace un momento? Fue por mi presencia que Kudo se sintió amenazado y te pidió disculpas sinceras. Si no me equivoco, probablemente esta sea la primera vez que Kudo se disculpa desde que recibió y presumió de la carta de amor. Si no fuera por mí, la fanfaronería anterior se habría desvanecido con el tiempo, y tendrías que esperar a la siguiente, ¿no? Tras escuchar las palabras de Uesugi Shuichi, Ran Mouri parpadeó. Si la situación no fuera tan inapropiada, habría accedido sin dudarlo. Al fin y al cabo, desde la primaria, cada vez que Shinichi recibía una carta de amor, la enfurecía, y durante 4 o 5 años, nunca se había disculpado sinceramente. Mientras tanto, Shinichi Kudo, tras escuchar las palabras de Uesugi Shuichi, se dio cuenta de que lo habían engañado. Sin embargo, Shinichi supo que tenía que caer en la trampa desde el primer momento. Si no se disculpaba, Uesugi Shuichi aprovecharía la oportunidad para aumentar el resentimiento de Ran hacia él. La idea de que años de ira acumulada estallaran, incluso si pudiera calmarse, sería problemática. Para evitar que Uesugi Shuichi tuviera alguna oportunidad, era necesaria una disculpa. Sin embargo, disculparse significaba perder su iniciativa anterior. Parecía que era hora de reunir el coraje para confirmar su relación. ¿Por qué Shinichi Kudo era capaz de mantener una posición tan segura y dominante? Fue simplemente porque ningún otro hombre se acercó a Ran Mouri. Por supuesto, la propia Ran también jugó un papel. Aunque no eran novias la una de la otra, se aferraba a Shinichi todos los días, eliminando efectivamente el interés de cualquier otro hombre. Después de todo, ningún hombre normal quiere que lo dejen. Es un momento en que el orgullo es importante, y nadie quiere hacer algo vergonzoso o humillante. Como no había hombres cerca de Ran, a Shinichi no le preocupaba que alguien le robara a su novia. Pero esta situación cambió cuando apareció Ryuichi Uesugi. Y Ryuichi entró agresivamente. Su buena apariencia por sí sola presionaba a Shinichi. De lo contrario, esperar que se disculpara con Ran por mostrar sus cartas de amor sería imposible.
Sonoko Suzuki, quien también había escuchado las palabras de Ryuichi, se sorprendió, después de haber visto la relación de su mejor amiga y Shinichi a lo largo de los años. Estaba realmente sorprendida de que Ryuichi pudiera obligar a Shinichi a retractarse. Aunque sorprendida, Sonoko Suzuki también estaba decepcionada. Uesugi Ryuichi había demostrado, en su enfrentamiento con Kudo Shinichi, que era más que simplemente guapo. Sin embargo, este buen hombre prefirió desafiar a su mejor amiga, conocida por su carácter difícil, en lugar de elegirla. Esto dejó a Sonoko bastante descorazonada. ¿Qué le pasaba? Mientras tanto, el resto de la clase estaba completamente absorta en el drama que se desarrollaba. El enfrentamiento entre los dos galanes de la escuela era tan cautivador que incluso el profesor tuvo que hacerse a un lado y esperar a que terminara para comenzar la clase. Kudo-kun, ¿no estarás pensando en escabullirte para confesarte con Ran después de clase? Preguntó Uesugi Ryuichi al ver la determinación en el rostro de Kudo Shinichi. Es cierto. ¿Y qué? Kudo Shinichi se sorprendió un poco por las palabras de Uesugi Ryuichi, pero ya estaba decidido. Con una ventaja tan significativa, no iba a dejar que Uesugi Ryuichi tuviera ninguna oportunidad solo por salvar las apariencias. De hecho, si no fuera un poco tímido, se le habría confesado a Ran Mouri ahora mismo. Así que, aun sabiendo que estaba sonrojado, Shinichi Kudo miró a Ran y asintió con reticencia. Felicidades, Ran, dijo Sonoko Suzuki de inmediato, haciendo que Ran se sonrojara aún más. En ese momento, Ran no pudo evitar sentirse agradecida con Ryuichi Uesugi, porque si no la hubiera presionado así, Shinichi definitivamente no se le habría confesado tan fácilmente. Pero al mismo tiempo, Ran también estaba un poco molesta con Ryuichi Uesugi. Después de todo, todavía estaban en el aula, especialmente durante la hora del almuerzo. Antes de que terminara la escuela, todos en la escuela probablemente sabrían que estaba a punto de confesarse. El solo hecho de pensar que la mayoría de los estudiantes eran de la escuela secundaria Teitan la hacía sentir pavor. Ran no tenía intención de aceptar la felicitación de su mejor amiga en ese momento. Solo quería encontrar un aula vacía y esconderse dentro. Suzuki-kun, me felicitas demasiado pronto. Ran no necesariamente dirá que sí, se burló Ryuichi Uesugi. Ran ha estado esperando este día, no hay manera de que no esté de acuerdo, dijo Sonoko Suzuki con seguridad, conociendo los sentimientos de Ran por Shinichi Kudo. Eso era antes. Después de explicarle algunas cosas, la situación cambió. Entonces, Ran, ¿necesitas que te explique por qué no te resulta fácil salir con Shinichi? Le preguntó Ryuichi Uesugi a Ran. Ran, que había sido tan tímida que quería ocultarse, ahora estaba perdida. La confesión de Shinichi Kudo era algo que había estado esperando, y lo había estado esperando durante años, desde la primaria. Pero ahora, Ryuichi Uesugi le decía que no podía salir con Shinichi fácilmente por ciertas cosas, y le preguntaba si quería escucharlo, lo que le dificultaba elegir. Basándose en sus sentimientos por Shinichi Kudo, Ran sintió que no debía escuchar en absoluto. Pero la curiosidad es difícil de reprimir. ¿Y si realmente había algo inapropiado? Si hubiera sido antes, cuando no tenía pareja, Ran ni siquiera lo habría considerado, pero ahora era diferente. Con más opciones, Ran Mouri se vio incapaz de decir que no, aunque sentía que debía hacerlo. Pero la idea de que Shinichi la observara la hizo sentir que no podía negarse. No negarse se sentiría como una traición a Shinichi. Shinichi, ¿crees que Ran debería escuchar? En ese momento crucial, cuando Ran se quedó sin palabras, su mejor amiga, Sonoko Suzuki, acudió en su ayuda. Sonoko habló por una razón. Todos en la clase sentían una curiosidad increíble. Como su mejor amiga no podía decidirse, dejó que la otra persona decidiera. La presión entonces pasó de Ran a Shinichi. Uf, esa chismosa Sonoko. Shinichi sintió ganas de matar a Sonoko. Después de todo, si Ran decidiera, lo más probable es que se negara, y tras confesar y salir con alguien después de la escuela esa tarde, el lío que Uesugi Ryuichi había causado hoy se habría acabado. Pero decidir por sí misma no era tan fácil. Shinichi Kudo quería desesperadamente decir que no podía escuchar, pero sabía que si lo hacía, equivaldría a mostrarle miedo a Ryuichi Uesugi. Esto era algo que Shinichi Kudo no podía tolerar en absoluto, ya que Ryuichi Uesugi era quien lo había instigado todo hoy. Como víctima, si se retractaba, no estaría diciendo a todos que él, Shinichi Kudo, era un debilucho fácil de intimidar. Dime, yo también tengo curiosidad, ¿qué otra razón podrías dar? Finalmente, ante las innumerables miradas, Shinichi Kudo se obligó a hablar. En cuanto terminó, sintió que todos miraban a Ryuichi Uesugi.
Bien, entonces Kudo-kun, mejor escucha con atención. La primera razón por la que Ran no puede salir contigo casualmente es porque afecta a todo su futuro, y tiene que ser extremadamente cautelosa. Recuerda el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network tiene una gran colección de libros. Para que los leas, quizás para algunas chicas, encontrar un novio con quien salir no sea gran cosa. Si se llevan bien, están juntos, y si no, rompen. No es para tanto. Pero para Ran no es así. Porque ya seas tú, Kudo-kun o yo, una vez que salgamos con Ran, no hay forma de que rompamos. De hecho, pronto, en marzo después de la graduación de la preparatoria, cuando los cerezos estén en plena floración, otros compañeros podrían recibir invitaciones de boda de uno de nosotros para casarse con Ran. Por eso Ran no puede ser tan casual. Necesita considerar cuidadosamente si la persona con la que quiere salir es digna de confiarle su vida, y esa es la primera razón. Uesugi Shuichi solo había dicho la mitad de lo que dijo cuando Mouri Ran se sonrojó y hundió la cabeza en su escritorio. Lo único que los demás podían ver en ese momento eran sus orejas expuestas, cada vez más rojas. ¿Matrimonio? Eso era demasiado. Cielos, nunca había tenido una relación. Sin embargo, Ran Mouri no negó la evaluación de Uesugi Shuichi. Después de todo, Eri Kisaki y Kogoro Mouri se casaron en el mismo tren. Y ella realmente anhelaba un amor que progresara del noviazgo al matrimonio. Si no hubiera tenido otra opción, Ran no lo habría considerado, ya que se había comprometido con Shinichi Kudo y le había invertido sus sentimientos durante varios años. No quedaba nada en qué pensar más que esperar a que las cosas encajaran. Pero ahora, Shinichi no era su única opción, así que tal vez no había necesidad de apresurarse en tomar una decisión. Desde el noviazgo hasta el matrimonio, es ciertamente hermoso, y Ran anhela ese tipo de amor, pero esa no es una razón válida. Después de todo, Ran y Shinichi fueron amigos de la infancia. Ella sabe lo excepcional que es. Sonoko Suzuki siguió defendiendo a su mejor amiga mientras intentaba molestar a Uesugi Shuichi, diciéndole que no tenía buen gusto. Suzuki-kun, no te apresures. Primero, quiero decirles a todos que Ran básicamente solo tiene esta única oportunidad en la vida para tomar esta decisión, así que es mejor ser cauteloso. No dejes que un momento de impulsividad te lleve a arrepentimientos en el futuro, eso sería terrible, dijo Uesugi Shuichi con una sonrisa tranquila. Ran no se arrepentirá, la trataré muy bien. Kudo Shinichi, ya decidido, miró a Uesugi Shuichi con seriedad y dijo. Kudo Shinichi, por la presente afirmo que Ran no obtendrá la felicidad que desea saliendo contigo. Uesugi Shuichi replicó con la misma franqueza. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Kudo Shinichi a Uesugi Shuichi, visiblemente molesto. Como te gusta Sherlock Holmes, te gusta la deducción. Uesugi Shuichi respondió con una sonrisa fría. ¿Ja? ¿Qué clase de razón es esa? Preguntó Kudo Shinichi, algo sorprendido, mirando a Uesugi Shuichi. Había pensado que Uesugi Shuichi daría una razón que no pudiera refutar. Kudo-kun, te equivocas. Esa es precisamente la razón crucial. Planeas ser detective en el futuro, ¿verdad? Replicó Uesugi Shuichi, mirando directamente a Kudo Shinichi. Sí, pero ¿qué importa? Respondió Kudo Shinichi sin rodeos. Si Uesugi Shuichi hubiera preguntado por otras cosas, Kudo Shinichi podría no haberlo admitido tan fácilmente, ya que ya reconocía a Uesugi Shuichi como rival, así que habría sido cauteloso. Pero no necesitaba ser cauteloso con esto, porque era su plan. Kudo-kun, ¿nadie te ha dicho que la profesión de detective es odiada? Continuó Uesugi Shuichi. Uesugi-kun, ¿no sabes que el padre de Ran es detective? Replicó Kudo Shinichi con una sonrisa segura. Claro que lo sé, pero hay tipos de detectives completamente diferentes. El padre de Ran se hizo detective porque no tenía otra opción. Las habilidades que aprendió en la academia de policía significaban que solo podía convertirse en guardia de seguridad si no se hacía detective. Dado su orgullo, no tuvo más remedio que hacerse detective. Pero se hizo detective para ganar dinero y criar a Ran, no para resolver misterios como tú. Por eso la mayoría de los casos que acepta el detective Mouri son encontrar perros y gatos perdidos, encontrar amantes, un padre que se doblega ante las dificultades de la vida, un compromiso que no le quedó otra opción. Pero tú, Kudo-kun, eres diferente. Si te conviertes en detective en el futuro, definitivamente no aceptarás ese tipo de trabajo. Solo te interesarán los casos criminales que requieran una resolución basada en pistas. ¿Y hay buenas personas entre quienes cometen estos crímenes?
Si te involucras y el caso no se resuelve, está bien, pero si lo resuelves y el criminal es arrestado o buscado, ¿crees que esa persona odiará a la policía que la arrestó, o te odian por entrometerte? Antes de que tu padre, Kudo Yusaku, le propusiera matrimonio a tu madre, trabajaba a tiempo parcial como detective, pero tras casarse, se dedicó inmediatamente a escribir novelas de misterio. ¿Cuál crees que sea la razón? Fue porque en aquel entonces se habrá cansado de ser detective. Y hay algo más en lo que nunca has pensado. Esas personas a las que tu padre ayudó a la policía a arrestar, ¿no van a ser liberadas pronto? ¿Crees que alguno le guarda rencor a tu padre? Solo unos pocos, y si tu padre no está en Japón, serás el primer objetivo de la venganza. Si Ran sale contigo, ella y su familia también podrían verse implicadas. No digo que esto vaya a ocurrir con seguridad, pero incluso una pequeña posibilidad podría perjudicar a Ran en el futuro. Después de todo, sería muy doloroso para ella que tú o su familia fueran el objetivo. Y esto es solo el problema que dejó tu padre. ¿Y cuando te conviertas en un detective famoso? Cuando esa gente salga libre, ¿no se vengarán de tus descendientes? Si algo sale mal, ni siquiera puedo imaginar cómo vivirá Ran con lágrimas en los ojos todos los días. Mientras Uesugi Shuichi seguía especulando sobre el futuro, las expresiones de Kudo Shinichi, Mouri Ran y Suzuki Sonoko cambiaban constantemente. Sonoko Suzuki se sorprendía cada vez más al escuchar, sin imaginar que el origen de Ryuichi Uesugi estuviera tan lejos en el futuro. Ran Mouri, en cambio, palidecía con cada escucha. Sabía perfectamente cuánto le gustaba el misterio a Shinichi Kudo. Ni siquiera soportaba imaginar un futuro en el que pudiera sufrir represalias. En cuanto al propio Shinichi, su expresión se tornaba cada vez más sombría. Si bien carecía de la experiencia para contemplar el futuro lejano, no podía negar la posibilidad de que sucediera. Pero la idea de abandonar su pasión de toda la vida por el misterio era algo que simplemente no se atrevía a decir. En cuanto a sugerir que dejara de ser detective y se convirtiera en policía, era inútil. ¿Por qué? Porque Ryuichi Uesugi seguramente argumentaría que la probabilidad de represalia era la misma. De lo contrario, ¿por qué Kogoro Mouri se habría convertido en detective en lugar de policía? Yo, simplemente no seré detective en el futuro, ¿verdad? Absorto en sus pensamientos, Shinichi sintió de repente la mirada de Ran y soltó algo sin pensar. Kudo-kun, decir y hacer son dos cosas distintas. Es perfectamente posible mentirle a Ran sobre las citas primero y luego echarse atrás, ¿verdad? Dijo Uesugi Shuichi con una sonrisa. No hay forma de demostrarlo, ¿verdad? Kudo Shinichi no se dejaría engañar fácilmente por semejante retórica. ¿Cómo no puede probarse? Tus experiencias pasadas con Ran ya te han dado la respuesta, ¿verdad? No hablemos del pasado lejano, solo que el torneo de canto terminó anteayer. No puedo creer que hayas ido a resolver un caso durante la competición, cuando Ran más necesitaba tu apoyo. ¿No demuestra eso que la posición de Ran en tu corazón no es tan importante como la razón? Simplemente la dejas de lado cuando te encuentras con un caso. Si Ran saliera contigo, esta situación probablemente se volvería la norma en el futuro. Así que, Ran, se trata de tu futuro, así que nunca está de más pensarlo bien. Además, solo estamos en segundo año de preparatoria, así que tienes tiempo suficiente para observar con calma. No necesitas observar demasiado. Deberías tener un resultado claro antes de graduarte. Y antes de eso, disfrutar de la persecución y los mimos de dos chicos guapos no parece malo, ¿no crees? Uesugi Shuichi se volvió hacia Ran Mouri con una sonrisa después de interrogar sin cesar a Kudo Shinichi. Ran Mouri, que en algún momento había levantado la cabeza, volvió a sonrojarse, un rubor que acababa de desvanecerse. Antes de que pudiera responder, Shinichi Kudo la interrumpió. Entiendo. Así que intentas usar esta táctica para evitar que Ran tome una decisión, dándote tiempo suficiente para crear más oportunidades. Ciertamente no lo niego. Después de todo, para ganarme el corazón de Ran, necesito tiempo y oportunidad para demostrar mi sinceridad. De lo contrario, no habría llegado tan lejos para impedir que Ran salga contigo. Por eso quiero que Ran se dé más tiempo para reflexionar y observar. Después de todo, conoces a Kudo-kun lo suficiente como para saber lo obsesionado que está con la deducción. No creo que no dudes de sus palabras. Al oír las palabras de Ryuichi Uesugi, la mirada de Ran hacia Shinichi Kudo tenía un matiz de contemplación. Después de todo, sabía lo obsesionada que estaba su amiga de la infancia con Sherlock Holmes. Shinichi Kudo, de pie cerca, frunció el ceño. Esto no podía continuar.
Shinichi Kudo miró entonces a Ran, con la esperanza de ganarse su confianza y acabar rápidamente con esta farsa sin sentido. Ante la profunda mirada de Shinichi Kudo, Ran Mouri se sintió un poco abrumada. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera empezar a lidiar con sus sentimientos, Ryuichi Uesugi intervino para ayudarla. Ran, nunca está de más pensar bien las cosas cuando se trata de una decisión tan importante en la vida. Además, si de verdad sales con Shinichi Kudo, el futuro no solo se centrará en el posible daño de ser detective. Habrá otras cosas desagradables que afrontar. Uesugi entonces desvió la atención de Ran. ¿Qué otras cosas desagradables?, preguntó Sonoko Suzuki de inmediato, ayudando a su mejor amiga, que dudaba en hablar. El padre de Kudo tiene contactos en Hollywood, y los recursos de Hollywood son una atracción fatal para muchas actrices. Ni siquiera la madre de Kudo pudo evitar este tipo de problemas, y mucho menos tú. En el futuro, cuando veas los escándalos de Kudo con otras mujeres aparecer con frecuencia en los titulares, podrías arrepentirte de no haber escuchado mi consejo de hoy y haber aceptado salir con él tan rápido. Así que antes de tomar una decisión, quizás podrías preguntarle a tu padre o madre. Creo que el detective Mouri y el abogado Kisaki no le harían daño a su propia hija, ¿verdad? En lo que respecta a tu futuro, sin duda te guiarán adecuadamente, respondió Uesugi Ryuichi con una sonrisa. Tras escuchar la respuesta de Uesugi Ryuichi, Kudo Shinichi se sintió inexplicablemente enojado. Mis antecedentes familiares le traerán problemas a Ran, ¿y tú qué? ¿Qué clase de antecedentes familiares tienes que te hacen estar tan seguro de que puedes darle felicidad a Ran?, preguntó Kudo Shinichi, señalando a Uesugi Ryuichi. Bueno, primero, mis padres sufrieron un accidente cuando yo era joven, e incluso mi actual tutor, mi tío, se fue a trabajar a Estados Unidos. Así que si Ran se casa conmigo en el futuro, no tendrá que preocuparse por llevarse bien con sus mayores. Segundo, antes de que mi tío se fuera, me dejó una propiedad y una cantidad considerable de ahorros. Finalmente, mi novela se ha publicado y se vende bastante bien, es un éxito y recibo regalías todos los meses. En otras palabras, ya soy autosuficiente, y con la propiedad y los ahorros, sin duda puedo proporcionarle a Ran cierta seguridad material. Si mis otras obras tienen éxito en el futuro, nuestra calidad de vida seguirá mejorando. Después de que me haga famoso, incluso si voy a un banquete, puedo llevar a Ran conmigo, dejar que otros la envidien y decirles lo bien que tiene, dijo Uesugi Ryuichi con una sonrisa. También puedo llevar a Ran a banquetes en el futuro, añadió Kudo Shinichi de inmediato. Kudo-kun, un novelista y un detective famoso que lleva a alguien a un banquete son dos cosas distintas. Tú llevas a Ran a un banquete no para que presuma, sino para decirles a otros resentidos que puedes añadir otro objetivo para la venganza, se burló Uesugi Ryuichi. Maldita sea. Shinichi Kudo estaba furioso esta vez. Después de todo, Ryuichi Uesugi había estado atacando sin descanso al famoso detective, lo que lo había llevado al límite. Kudo-kun, en el fondo, ¿es más importante la deducción o Ran? Creo que Ran también querría saber la respuesta. Ryuichi Uesugi no iba a dejar que Shinichi se saliera con la suya. Continuó su persecución. Justo cuando Shinichi estaba a punto de decir algo, sonó la campana, señalando el final de la pausa para el almuerzo. Parece que no tendremos un resultado ahora mismo, pero estaré atento. Dicho esto, Ryuichi Uesugi se dirigió directamente a su asiento. Maldita sea. Al ver a Ryuichi Uesugi marcharse como un vencedor, Shinichi estaba increíblemente furioso, pero no podía desahogar su frustración, lo que lo hacía sentir fatal. Mientras tanto, de vuelta en su asiento, Ryuichi Uesugi lucía una sonrisa petulante. ¿Cómo podían compararse con él esas flores de invernadero de tiempos de paz? En aquellos tiempos, las misiones de Danzo-sama significaban una muerte segura si no se completaban. Cada misión requiere no solo un esfuerzo desesperado, sino también astucia, ya que ninguna misión es fácil. Para completarla, debes explotar cada debilidad de tu oponente. ¿De verdad creías que estaba confesando mis sentimientos? Ni hablar. Sabiendo que este vínculo casi inquebrantable de amistad infantil y cariño tenaz es imposible de superar con palabras sencillas, ¿cómo iba a malgastar mi tiempo? Todo era solo un preludio para que Xiaolan y el mundo exterior aceptaran su cambio de opinión. De lo contrario, que alguien más te guste de repente parecería extraño desde cualquier punto de vista. Así que, desde el momento en que abrí la boca hoy, el futuro ya estaba decidido. Solo estoy siguiendo la corriente. ¿De verdad crees que quien quiera que sea el corazón de Xiaolan tendrá la última palabra? Ingenuo.
¿Sabes lo efectiva que es la sugestión psicológica para hipnotizar a la gente común en ilusiones? Claro. De lo contrario, ¿no habrían sido mis dos transmigraciones anteriores muertes sin sentido? Al pensar en esto, los pensamientos de Ryuichi Uesugi se remontaron a febrero de hace más de un año, a ese puente helado y con corrientes de aire en la prefectura de Saitama. ¡Qué frío! Un frío glacial. Al recobrar la consciencia, su cuerpo acurrucado abrió los ojos y absorbió de inmediato y hábilmente los recuerdos de su predecesor. Después de todo, cualquiera que hubiera experimentado 3 transmigraciones sería experto en este proceso. Recuerda el dominio original del sitio web Dukan, así es. Uesugi Ryuichi es un triple transmigrador relativamente raro entre los transmigradores. Durante su primera transmigración, fue transportado al mundo de Naruto por un sistema pirata. Sin embargo, debido a un error en el mundo, el sistema se desató de inmediato y huyó. Pero como compensación, el sistema le dejó a Uesugi Ryuichi un enorme espacio portátil de 100 100 fue precisamente con este espacio portátil, que podía controlar a voluntad, que Uesugi Ryuichi, durante sus 7 años en el mundo de Naruto, viajó por la mayor parte del mundo ninja, copiando todos los pergaminos de ninjutsu que pudo encontrar. Esto incluía pergaminos secretos similares al libro de los sellos de las 5 grandes aldeas ocultas. Aunque Uesugi Ryuichi no pudo romper estos sellos en ese momento, no importó. Tras almacenar estos pergaminos en su espacio personal, pudo copiar su contenido sin siquiera abrirlos, gracias a su control absoluto sobre el espacio. En otras palabras, su espacio personal no podía albergar a ningún ser vivo, lo que impedía a Uesugi Ryuichi codiciar el linaje Otsutsuki. De lo contrario, no habría muerto después de 7 años de penurias en el mundo de Naruto. Sí, 7 años de penurias, porque desde el momento en que transmigró, ya se había unido a Root, convirtiéndose en carne de cañón bajo el mando de Shimura Danzo. Aparte del nombre en clave Otoku, ni siquiera tenía un nombre propio. Aunque recolectó alrededor del 90% del ninjutsu en esos 7 años, e incluso robó a Nanami 100.000 millones de etiquetas explosivas, causando que su copa C se convirtiera en una copa E por la ira, comparado con Sasori de la Arena Roja, cuyas otras posesiones, incluyendo a Iruko, fueron arrebatadas excepto por la marioneta que residía en su corazón, las pérdidas de Nangie todavía estaban dentro de un rango aceptable. Sin embargo, a pesar de recolectar tantos recursos, su propio talento fue insuficiente, y algunos métodos no pudieron usarse abiertamente, lo que finalmente la llevó a morir en amargura durante su primera transmigración. Ella pensó que su primera muerte era el final, pero inesperadamente, transmigró una segunda vez. Sin embargo, su segunda transmigración fue aún más trágica que la primera. Aunque el entorno raíz de Konoha hizo que Uesugi Ryuichi fuera insensible, de sangre fría y cruel, incluso hasta el punto de recurrir a cualquier medio para sobrevivir, al menos cuando era la herramienta de Danzo, el cuerpo de Otoko estaba bien. Pero la segunda vez, transmigró al cuerpo de Ubuyashiki Kagaya en el mundo de Demon Slayer, justo a tiempo para el primer día de Kagaya como líder del clan. Inmediatamente experimentó la sensación de ser corrompida por una maldición, sintiendo como su fuerza vital se consumía lentamente sin que ella pudiera hacer nada. Fue realmente desesperante. Por lo tanto, para sobrevivir lo máximo posible, Uesugi Ryuichi probó inicialmente las artes sabias practicadas en las 3 tierras sagradas antes de la era chakra del mundo de Naruto. Aunque carecía de los métodos de las 3 tierras sagradas para infundir su cuerpo con energía natural, aceite de sapo, descubrió astutamente que las técnicas de respiración podían aprovechar la energía natural. De hecho, en comparación con los métodos de las 3 tierras sagradas, las técnicas de respiración eran más adecuadas para el entrenamiento del modo sabio. Esto se debía a que las técnicas de respiración podían detenerse en cualquier momento, impidiendo la absorción de energía natural externa y evitando el riesgo de ser asimilado en piedra por la energía natural, como era común en las 3 tierras sagradas. Si bien su entrenamiento en modo sabio tuvo éxito rápidamente, sus beneficios fueron bastante limitados. Incluso el uso de técnicas de sellado no logró frenar la erosión de las reglas del mundo causada por la maldición. Sin embargo, el entrenamiento en modo sabio creado por Uesugi Ryuichi, una vez difundido, mejoró significativamente las capacidades de combate individuales del cuerpo de cazadores de demonios. En aquel entonces, Uesugi Ryuichi no dudó en replicar varios ninjutsu que había adquirido, pues cuanto antes el cuerpo de cazadores de demonios derrotara a Muzan Kibutsuji, antes podría escapar de la influencia de la maldición. Desafortunadamente, Muzan Kibutsuji era demasiado astuto.
Al descubrir el considerable aumento de fuerza del cuerpo de cazadores de demonios, se retiró de inmediato al castillo infinito. Sin coordenadas, el cuerpo de cazadores de demonios no pudo entrar. Finalmente, Uesugi Shuichi, quien había sido atormentado por la maldición en el mundo de los cazadores de demonios durante más de una década, llegó a este nuevo mundo de nuevo, trayendo consigo el botín que había obtenido allí. Tras absorber sus recuerdos, Uesugi Shuichi se dio cuenta de que había renacido en el Japón moderno. En cuanto a por qué un estudiante de secundaria de 15 años murió congelado bajo un puente en la prefectura de Saitama en febrero, Japón, todo comenzó con la historia de los padres de la exnovia que fueron secuestrados en un accidente de tráfico, dejando al hermano menor del padre como tutor. Cuando el tío de la exnovia se mudó con su familia, tomaron el control, maltratándola y sometiéndola a abusos emocionales y físicos, lo que finalmente lo obligó a correr en el frío gélido y morir congelado bajo el puente. Tras comprender toda la historia, Uesugi Shuichi se levantó y estiró su cuerpo entumecido antes de volver a sentarse y comenzar a practicar las técnicas de respiración que había aprendido en el mundo de Demon Slayer. Aunque su expareja murió congelada, no murió de hambre. Simplemente, la temperatura en la prefectura de Saitama, Japón, era baja por las noches en febrero, por lo que sucumbió a la hipotermia. Como no tenía ningún problema de salud grave que requiriera tratamiento inmediato, Uesugi Shuichi se atrevió a desafiar el frío para comprobar si su entrenamiento en modo sabio sería efectivo en este mundo. Al despertar, Uesugi Shuichi ansiaba comenzar su entrenamiento, y había una razón para ello. Su efectividad afectaba directamente su futuro en este mundo, así que debía confirmarlo de inmediato. Con cada respiración, su ritmo respiratorio cambiaba intermitentemente. Al fin y al cabo, no creía que la energía natural de todos los mundos pudiera sincronizarse con la misma respiración. Por lo tanto, el primer paso fue usar su poderosa fuerza mental para detectar y encontrar un ritmo respiratorio compatible. En cuestión de minutos, Uesugi Shuichi encontró hábilmente un ritmo respiratorio adecuado y comenzó a absorber energía natural según el entrenamiento en modo sabio. En cuanto absorbió la primera brizna de energía natural, Uesugi Shuichi comenzó a refinarla de inmediato según los métodos transmitidos de las tres tierras sagradas. No se trataba de una mezcla de energía espiritual, física y natural como en la era chakra. Más bien, implicaba usar únicamente energía espiritual para controlar la energía natural absorbida por el cuerpo. Así es, antes de la era chakra en el mundo de Naruto, el entrenamiento en modo sabio no era complicado, pero exigía niveles extremadamente altos de fuerza espiritual. Solo aquellos con un talento espiritual suficientemente alto podían soportar el flujo continuo de energía natural mediante métodos como el aceite de sapo, dominándola y convirtiéndola en parte del cuerpo, un proceso llamado refinamiento. Luego, la energía natural refinada se utilizaba para nutrir el cuerpo, lo que permitía alcanzar la longevidad como los tres grandes sabios. Cuando Uesugi Shuichi refinó la primera brizna de energía natural, finalmente sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Después de todo, no tenía ni idea de a qué nuevo mundo había transmigrado. Le preocupaba haber transmigrado a un mundo de anime donde no existían poderes sobrenaturales, por lo que necesitaba confirmar de inmediato si aún podía poseerlos. Aunque el resultado lo satisfizo, también trajo buenas noticias. Si bien la concentración de energía natural en este mundo era menor que en los mundos de Naruto y Demon Slayer, seguía siendo suficiente para sus necesidades de cultivo. Por supuesto, con las buenas noticias llegaron las malas. Su capacidad para obtener poderes sobrenaturales significaba que probablemente había criaturas en este mundo capaces de usarlos. Sin embargo, Uesugi Shuichi no tenía prisa por investigarlo. Aún tenía mucho que hacer: vengar a su predecesor y consolidarse. Solo después de estabilizar su entorno vital, Uesugi Shuichi pudo considerar otras cosas. Tras resolver la situación, comenzó a cultivar de inmediato. Tras refinar la energía natural y transformarla en su propio poder inmortal, Uesugi Shuichi ya no temía al frío de la noche. Al fin y al cabo, el poder inmortal puede fortalecer la fuerza vital, tema central de su investigación en el mundo de los Demon Slayers. Al fin y al cabo, las maldiciones devoran la fuerza vital. Si la temperatura fuera inferior a -10 grados Celsius, Uesugi Shuichi no se quedaría quieto. Pero en la prefectura de Saitama, en febrero, la temperatura más baja es de tan solo -1 grados. Esta temperatura no representa ninguna amenaza para Uesugi Shuichi mientras cultiva, al menos no lo suficiente como para provocarle hipotermia, dada su fuerza vital en constante aumento.
La razón por la que cultiva bajo el viento frío es que Uesugi Shuichi no quiere retrasar su venganza contra su predecesor. Así es, Uesugi Shuichi planea vengarse de su predecesor al amanecer. Solo porque ha tomado posesión de este cuerpo, y porque Uesugi Shuichi necesita un entorno estable para integrarse en este mundo, la venganza es imperativa. En cuanto a cómo vengarse, hay demasiados métodos para un ninja. Si no fuera por algunas restricciones evidentes en la sociedad moderna que requieren que Uesugi Shuichi use ninjutsu para vengarse discretamente, Uesugi Shuichi ni siquiera necesitaría reunir poder inmortal. Un pequeño cuchillo o un bolígrafo bastarían para enviar al tío de su predecesor y a su familia a la muerte. ¿De verdad crees que los ninjas raíz de élite son tan fáciles de crear? Están constantemente luchando al borde de la vida. Si bien el nivel de habilidad en ninjutsu depende del talento individual, su taijutsu es definitivamente superior al promedio, sin duda. Después de todo, Danzo, el Kage, no tolera a los holgazanes. Fue precisamente porque necesitaba usar ninjutsu que Uesugi Shuichi comenzó inmediatamente a intentar refinar la energía natural después de recibir los recuerdos. Varias horas después, cuando su estómago rugió, Uesugi Shuichi se detuvo. Abriendo los ojos y levantándose, murmuró. El poder sabio que acumulé durante la noche es un poco menor, pero si lo uso con moderación, será más que suficiente. Tras decir eso, siguió la ruta que recordaba y se dirigió a la casa de su predecesor. Tardó solo unos 10 minutos en llegar rápidamente a la puerta. Aunque apenas amanecía, calculó que serían alrededor de las 6 de la mañana. A esa hora, el tío de su predecesor y su familia definitivamente no se habían levantado. Desde que se mudaron, la tarea de preparar el desayuno por las mañanas recaía en su ex. Sacó las llaves y abrió la puerta, y Uesugi Shuichi no intentó hacer silencio, pero después de entrar al vestíbulo y cerrar la puerta, seguía sin oírse ningún sonido del segundo piso. Dormían profundamente. Pero no importa, le ahorra problemas. Subió las escaleras silenciosamente y entró en la que solía ser la habitación de su ex. Sin embargo, en la cama de su ex yacía otra figura. Acercándose a esta figura, Uesugi Shuichi formó un mudra con sus manos, y con la activación de su poder de sabio, su respiración cambió. Esta era una forma conveniente de usar el poder de sabio de atributo Jin que Uesugi Shuichi había descubierto en el mundo de Demon Slayer. Por ejemplo, si Uesugi Shuichi quería usar el poder de sabio de atributo Yin para hipnotizar a alguien, necesitaba usar la técnica de respiración Yin, una variante de la respiración lunar del mundo de Demon Slayer, para maximizar el efecto del poder de sabio. A medida que la técnica de respiración Yin canalizaba el poder celestial, este también entraba en la figura en la cama a través de la ilusión. Estrictamente hablando, esta ilusión ni siquiera era una ilusión verdadera, ya que era una técnica hipnótica prestada de los métodos de lavado de cerebro de Roth. Su efectividad contra ninjas era extremadamente pobre, pero contra la gente común, era sorprendentemente efectiva. Durante la era de los cazadores de demonios, Uesugi Shuichi controlaba al cuerpo de cazadores de demonios usando este mismo truco. Con el murmullo de Uesugi Shuichi, la persona en la cama se movió ligeramente antes de volver a dormirse. Uesugi Shuichi se dio la vuelta y salió de su habitación, abriendo la puerta del dormitorio principal contiguo. Cuando volvió a salir, había hipnotizado con éxito a toda la familia. No matarlos directamente no era la mejor forma de venganza. Además, el valor de la casa se vería afectado directamente por las muertes en su interior. Todo era dinero de Uesugi Shuichi. Aunque a Uesugi Shuichi no le faltaba Daian, una unidad monetaria, en su almacenamiento personal, una cosa a la vez, y no tenía motivos para desperdiciar su dinero. Además, basándose en su memoria, Uesugi Shuichi descubrió que ninguno de los familiares de su ex era buena gente. Por lo tanto, incluso si mataba al tío de su ex, otro aparecería. Después de todo, mientras Uesugi Shuichi no tuviera oficialmente 20 años y fuera un adulto, necesitaría un tutor legal. Por lo tanto, tras una cuidadosa reflexión, Uesugi Shuichi ideó un escenario para esta familia: muerte y riqueza en un plazo de 3 a 4 meses. Así es, Uesugi Shuichi había hipnotizado a su ex-tío para que contratara varias pólizas de seguro con altos beneficios para él y los otros dos. Luego, usaría las vidas de su esposa e hijo para ganar grandes sumas de dinero con estos pagos de seguros. En cuanto al propio ex-tío, el escenario que Uesugi Shuichi había preparado para él era que su esposa moriría en un accidente de coche, su hijo se caería de un edificio, sufriría una grave crisis nerviosa, renunciaría a su trabajo, vendería su casa actual y se llevaría a Uesugi Shuichi a Tokio para empezar de cero.
Por supuesto, el día que dejaran la prefectura de Saitama sería el día de su muerte. Porque en el nuevo entorno de Tokio, Uesugi Shuichi ya no lo necesitaría. Cuando lo necesitara, podría usar el jutsu de clon de sombra y el jutsu de transformación para usar su identidad para hacer lo que quisiera. Tras finalizar el escenario, el siguiente paso fue implementarlo paso a paso. Unos 3 meses después, solo Uesugi Shuichi y su ex-tío permanecían en la antigua casa familiar. Sin embargo, los ahorros de su familia se dispararon de menos de 10 millones de yenes a más de 500 millones. Por supuesto, recibir el dinero del seguro no fue fácil. Es bien sabido que a las compañías de seguros les resulta fácil cobrar, pero procesar las reclamaciones, difícil. Para una persona común, recibir el importe total en poco tiempo podría no estar garantizado. Pero Uesugi Shuichi no era una persona común. No permitiría que nadie obstruyera este pago legítimo del seguro, que podía usar abierta y legalmente. Después de todo, contaba con este dinero para comprar una casa en Tokio y comenzar una nueva vida maravillosa. Tras sufrir 2 transmigraciones, Uesugi Shuichi esperaba disfrutar al máximo de este mundo. Al fin y al cabo, no sabía si volvería a transmigrar, así que apreciaba aún más esta vida. ¿Quién podría culparlo cuando los 2 renacimientos anteriores fueron realmente insoportables? Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network, Super Practical, Educacom para una lectura fácil, proporcionándole capítulos ordenados y sin errores. La primera vez que fue niña, estaba luchando o en camino a luchar, con la mente llena de pensamientos sobre cómo hacerse más fuerte y sobrevivir. No había tiempo para disfrutar de la vida. La segunda vez fue aún más trágica. Aunque el entorno había mejorado, su cuerpo era peor que el de un paciente con cáncer, sufriendo a diario la erosión de una maldición. Si no hubiera sido ninja en Root, Uesugi Shuichi probablemente no habría durado ni un año antes de contemplar el suicidio. Fue precisamente por esto que Uesugi Shuichi apreciaba aún más su tercera vida. No solo tiene 16 años, está en la flor de la juventud, sino que además no tiene defectos físicos y es increíblemente guapo. Incluso con un punto de partida menos que ideal, no importa. ¿Y si las cosas no salen mal una tercera vez? Esta podría ser la última vida de Uesugi Shuichi. Por lo tanto, Uesugi Shuichi no permitirá que nadie interfiera en su disfrute de la felicidad y la alegría que no pudo tener en los 2 encuentros anteriores. Después de recibir una gran suma de compensación, Uesugi Shuichi ya había matado al tío de su exnovio y planeaba gastar el dinero en Tokio. Sin embargo, antes de salir de Saitama, mientras elegía su futura residencia en un mapa de Tokio, vio inesperadamente los nombres Beikacho en el límite del distrito de Shinjuku y Beikacho al lado. Tras visitar Tokio e investigar un poco, descubrió que Beikacho sí tiene una agencia de detectives Mouri, que Ran Mouri y Shinichi Kudo acaban de ingresar al Instituto Teitan este año, y que el Departamento de Policía Metropolitana tiene un tal inspector Megure al que le gusta llamar al agente hermano. Tras confirmar que había sido transportado al mundo de Detective Conan, Uesugi Shuichi desistió de su plan de irse de Saitama inmediatamente. ¿Por qué? Porque Shuichi Uesugi planeaba mudarse con su familia a Beika. Al fin y al cabo, quienes conocen el mundo de Detective Conan conocen el dicho. Tokio es conocido por su gente sencilla y honesta, mientras que Beika es un semillero de talento. ¿Cómo no iba a experimentar Shuichi un lugar tan interesante en primera persona? Tras decidirlo, Ryuichi visitó Beika Town 5, Chome y recorrió el restaurante japonés junto a la casa de la familia Mori. Dado que había decidido mudarse a Beika, Ryuichi planeaba mudarse justo al lado de la casa de la familia Mori. En cuanto a la familia que regenta el restaurante japonés, naturalmente también tendrían que mudarse. Aunque Ryuichi era de Root, no carecía de humanidad. No mataría a la familia solo por una casa. Por lo tanto, Ryuichi planeó comprarla directamente, ya que el precio no le parecía caro. Cabe destacar que la casa era aproximadamente del mismo tamaño que la casa de la familia Mori, vecina. La casa de la familia Mori tiene una superficie construida de 7 x 12 o 84 metros cuadrados. El área donde se ubica la casa de la familia Mori consiste casi en su totalidad en edificios residenciales de 3 a 4 plantas y da a una calle de más de 8 metros de ancho. Este tipo de uso del suelo puede considerarse un tipo de uso que abarca desde el primer tipo de suelo residencial de mediana a gran altura hasta el segundo tipo de zona residencial. En este tipo de uso del suelo, la relación entre el área de proyección de la edificación y la superficie del terreno no superará el 70%.
Es decir, para un edificio con una superficie proyectada de aproximadamente 84 metros cuadrados, se requiere un terreno de unos 120 metros cuadrados. Basándose en el diseño de la estación de Beika y considerando la estación de Shinokubo, la casa de la familia Mori se ubica en el barrio de Shinjuku. Según datos históricos sobre precios de vivienda, los precios del terreno en la zona de Shinokubo en 1996 aún no habían alcanzado su punto más bajo. De hecho, eran ligeramente superiores al precio promedio del terreno en 2021. Con base en el precio promedio del terreno de 1.778.800 yenes por metro cuadrado en la zona de Shinokubo en 2021, el precio promedio en 1996 habría rondado los 1,819 millones de yenes. A 1,8 millones de yenes por metro cuadrado, un terreno en 5,8 me costaría solo 216 millones de yenes por 120 metros cuadrados. Considerando que los precios de los terrenos en Tokio representan el 80% del valor total de una propiedad, incluso una casa nueva solo alcanzaría los 54 millones de yenes. Sin embargo, las casas en Japón se deprecian con el tiempo. Esto solo ocurre en Tokio. En otras zonas menos deseables, las casas de más de 20 años no valen nada. La casa de la familia Mori y las casas vecinas no parecen nuevas. Probablemente tengan más de 20 años. Entonces, incluyendo el terreno, el precio total sería como máximo de unos 270 millones de yenes. A Uesugi Shuichi, que actualmente tiene 510 millones de yenes, no le importa gastar esta cantidad. Esto ni siquiera incluye la venta de su antigua casa actual. Vender su casa actual le reportaría unos 50 millones de yenes. Incluso después de deducir los impuestos y los costos de renovación de la nueva casa, a Uesugi Shuichi aún le quedarían 250 millones de yenes en el banco, suficiente para asegurarse de no tener que preocuparse por el dinero. Incluso si necesitaba una gran suma más tarde, tendría la gran suma de dinero en su espacio de almacenamiento personal como red de seguridad. Si todo lo demás fallaba, podría asaltar las cajas fuertes de los Yakuza o saquear los tesoros de oro mencionados en la historia original para resolver sus problemas financieros. Por lo tanto, Uesugi Shuichi no dudó en gastar los 270 millones de yenes en la casa. El certificado de propiedad tardó casi un mes en llegar a la prefectura de Saitama. Después de recibir el certificado, Uesugi Shuichi fue a Tokio y contrató a un diseñador para renovar el edificio de 3 pisos según sus ideas. En el plan de Uesugi Shuichi, el primer piso seguiría siendo una tienda comercial, pero no la alquilaría. La conservaría para su propio uso. Ya había decidido qué tipo de negocio pretendía ejecutar en la tienda. Vende suministros de caligrafía de alta gama y sus propios trabajos de caligrafía. Uesugi Shuichi tiene bastante confianza en su caligrafía. Después de todo, en sus 2 vidas anteriores, siempre había usado pincel, y su habilidad caligráfica era considerable. Aunque en este mundo, debido a su edad, es poco probable que su trabajo sea reconocido en el mundo de la caligrafía, Uesugi Shuichi vende su caligrafía principalmente para blanquear el dinero que ha ganado en otros lugares. Por lo tanto, no le importa el reconocimiento dentro de la comunidad caligráfica. Con que la tienda se mantenga y haya algunos ingresos mensuales que puedan considerarse una fuente legítima de ingresos, es suficiente. Sin embargo, precisamente porque vende materiales de caligrafía y libros de práctica, el espacio no necesita ser grande. Incluyendo el mostrador, la caja, el vestuario y área de descanso para empleados, un pequeño almacén y un baño, 40 metros cuadrados son más que suficientes. En cuanto a los 40 metros cuadrados restantes en la primera planta, Uesugi Shuichi planea usarlos para almacenar el equipo necesario para su entrenamiento diario y convertirlo en un gimnasio. Según el diseño de Ryuichi Uesugi, la entrada se ubica en el lateral del primer piso, seguida de la escalera que conduce al segundo piso y el pasillo que conduce al gimnasio, que en conjunto ocupan 4 metros cuadrados. En la segunda planta, la distribución es la siguiente. Sala de estar, cocina, comedor, baño de visitas, con zonas húmedas y secas separadas, y habitación de servicio. La tercera planta consta de sala de estar, vestidor, sala de descanso, donde suele practicar caligrafía, baño principal, con zonas húmedas y secas separadas, y dormitorio principal. Siguiendo este diseño, Uesugi Shuichi encargó a un diseñador la renovación de su nuevo hogar. Tras más de medio año de espera, Uesugi Shuichi finalmente se mudó a su nueva casa en Beika Town en la primavera de 1996, cuando los cerezos estaban en plena floración. Esto marcó el inicio oficial de su nueva vida en el mundo de Detective Conan. Tok.
Toc. Toc. Hola, enseguida. Una clara voz femenina llegó desde el interior de la casa con los golpes. 12 segundos después, al acercarse los pasos, la puerta se abrió. ¿A quién busca?, preguntó Ran Mouri, con sus rasgos marcados, a Ryuichi Uesugi al abrirse la puerta. Hola, soy Ryuichi Uesugi, me mudé ayer a la casa de al lado. Disculpe la intrusión, pero esta es una pequeña muestra de mi agradecimiento. Espero que me cuide bien en el futuro. Respondió Ryuichi Uesugi con una sonrisa. Hola, soy Ran Mouri, la hija de esta familia. Lo siento, mi padre está trabajando. Tras escuchar la presentación de Ryuichi Uesugi, Ran Mouri se detuvo un momento antes de responder. Solo después de terminar de hablar aceptó la bolsa de regalo que Ryuichi Uesugi le entregó. Al escuchar la respuesta de Ran Mouri, Ryuichi Uesugi se sorprendió un poco, pues las palabras de Ran eran bastante interesantes. ¿Por qué? Porque Ran quería decir que Kogoro Mouri estaba trabajando, y por eso era ella quien lo recibía. También era una forma sutil de preguntar dónde estaban los mayores de la familia Uesugi. ¿Por qué era Ryuichi quien estaba de visita? Al fin y al cabo, en Japón, al mudarse, suelen ser los padres quienes traen pequeños regalos y visitan a los vecinos. Ryuichi, a pesar de su estatura, probablemente tenía un rostro juvenil, lo que sugería que aún no era adulto, así que, en teoría, no debería ser él quien estuviera de visita. Ya veo. ¡Qué coincidencia! No te molestaré más. Ryuichi no respondió a la pregunta de Ran, sino que sonrió y se despidió cortésmente. En cuanto a la respuesta que Ran quería, Ryuichi ya la tenía preparada. Estaba en la bolsa de regalo. Además de un pequeño obsequio a un precio razonable, la bolsa también contenía una tarjeta con la dirección y los nombres de los miembros de la familia. Esto también es parte esencial del ritual de dar regalos al visitar el nuevo hogar de alguien en Japón. Por lo tanto, Ran Mouri veía la tarjeta en cuanto abría la bolsa. Al ver que solo Ryuichi Uesugi era miembro de la familia Uesugi, comprendía por qué era Ryuichi quien estaba de visita. Tras ver a Ryuichi salir por las escaleras, Ran cerró la puerta, abrió la bolsa y sacó la tarjeta. ¡Guau! Exclamó Ran sorprendida al verla. A la mañana siguiente, las calles estaban llenas de estudiantes con uniforme escolar camino a la escuela. Compañeros conocidos se saludaron y luego caminaron juntos. Ran, Shinichi, ojo. ¡Qué cariño tan temprano! A la entrada del instituto Teitan, Sonoko Suzuki vio a Ran Mouri caminando hacia ella, discutiendo con Shinichi Kudo, y saludó afectuosamente a su mejor amiga. Sonoko. Al oír las bromas de su mejor amiga, el rostro de Ran Mouri se sonrojó de inmediato y su voz se alargó mucho. Sonoko, ¿qué tonterías dices?, dijo Shinichi Kudo, de pie junto a ella, con una expresión un tanto forzada. Oye, solo estaba diciendo tonterías. Ran, apresurémonos a revisar las tareas. Sonoko Suzuki inmediatamente jaló a Ran Mouri hacia el edificio de la escuela. Después de ingresar al segundo año de preparatoria, la escuela organizará las clases según las capacidades de aprendizaje de los estudiantes y sus puntajes de desviación, estableciendo clases regulares, clases para el examen de ingreso a la universidad y clases especiales, etc. El ritmo y la dificultad de las clases variarán para satisfacer las necesidades del examen de ingreso a la universidad de cada estudiante. Por lo tanto, reasignar las clases es muy necesario. Después de todo, después del primer año de preparatoria, la escuela puede evaluar aproximadamente las capacidades académicas de los estudiantes. De acuerdo. Asintió Ran Mouri. Shinichi Kudo, de pie junto a ella, no dijo nada, pero su lenguaje corporal lo delató, y la siguió de inmediato. Tras entrar al edificio y ponerse las zapatillas, los tres se dirigieron inmediatamente a la entrada del pasillo donde se reunían los estudiantes, donde ya estaban colgadas en la pared las listas de cada clase. Clase B, Suzuki, Mouri, ya lo entiendo, Ran, ambos estamos en la clase B, ¡genial!, exclamó Suzuki Sonoko con alegría al ver el nombre de Mouri Ran. Sí, ya lo vi, Sonoko, respondió Mouri Ran con una sonrisa, pero el primer nombre que buscó fue Kudo Shinichi, y solo después Suzuki Sonoko. Sin embargo, al ver el nombre encima del de Suzuki Sonoko, se sorprendió un poco. ¿Qué pasa, Ran?, preguntó Kudo Shinichi bruscamente. Nada. Mouri Ran negó levemente con la cabeza. Al fin y al cabo, no estaba segura de si Uesugi Ryuichi de la lista era el nuevo vecino que se mudó ayer antes de verlo en persona, así que no hacía falta decirlo ahora. Ran, subamos a elegir nuestros asientos. Suzuki Sonoko dijo, tomando la mano de Mouri. De acuerdo, Sonoko. Mouri Ran asintió de inmediato.
Porque en la preparatoria privada Titan, los estudiantes de la misma clase eligen sus asientos al comienzo del año escolar. Muchos estudiantes se conocían desde la secundaria y formaban grupos muy unidos, como Ran Mouri, Sonoko Suzuki y Shinichi Kudo, que naturalmente preferían sentarse juntos. Por eso, quienes formaban esos grupos llegaban temprano a la escuela para elegir sus asientos. Al llegar al segundo piso, Suzuki llevó apresuradamente a Ran a la clase B, donde varios estudiantes ya estaban sentados. Oh. Sonoko saludó a sus compañeros conocidos al entrar, mirando la disposición de los asientos. Inmediatamente llevó a Ran hacia un asiento junto a la ventana, con Shinichi siguiéndolos. Se sentaron en la mesa junto a Sonoko, diagonalmente detrás de Ran. Originalmente, él quería sentarse junto a Ran, pero ese asiento ya estaba ocupado. Y como Sonoko había elegido la penúltima fila según su gusto, el asiento de Ran estaba fijo frente a ella, dejando a Shinichi molesto pero incapaz de decir nada. «Ran, ¿quieres cambiar de asiento conmigo?» Sonoko Suzuki le dio un toquecito en la espalda a su mejor amiga en cuanto se sentó y luego preguntó con una sonrisa. «No, gracias». Ran Mouri puso los ojos en blanco. En todos estos años de amistad, Sonoko nunca se había sentado frente a ella. Si hablaba, su mejor amiga probablemente se burlaría de ella por ser cruel con el sexo opuesto. «Ran, mira. Entra un chico guapo», exclamó de repente Sonoko. Siguiendo la voz de su mejor amiga, Ran Mouri miró hacia la puerta y vio a Ryuichi Uesugi entrando y observando el aula. «Ran, un chico guapo viene hacia mí. ¿Qué hago? Tengo el corazón acelerado», le susurró Sonoko al oído. Sonoko, Ran Mouri se quedó sin palabras, porque sabía que al menos por ahora, Ryuichi Uesugi no se acercaría a su mejor amiga. «Ay, Mouri-kun, nos volvemos a encontrar». Uesugi Ryuichi se acercó a Mouri Ran y le dijo con una sonrisa. «Oye, Ran, ¿conoces a este chico tan guapo?», preguntó Sonoko Suzuki a su mejor amiga con voz pausada. «Gracias por el cumplido. Hola, me llamo Ryuichi Uesugi. Me mudé ayer a Beikatown y soy el nuevo vecino de Mouri-san». Ryuichi Uesugi sonrió y le dijo a Sonoko Suzuki. «Hola, me llamo Sonoko Suzuki. Soy amiga de la infancia y mejor amiga de Ran». Sonoko Suzuki se levantó de inmediato y respondió con dulzura. Sonoko, Ran Mouri miró a su mejor amiga sin palabras. Por su voz, Ran Mouri supo que estaba desmayada por su amor platónico otra vez. «Ay, Uesugi-san, no esperaba que te cambiaras a la preparatoria Titan, ni siquiera que estuvieras en la misma clase. ¡Qué casualidad!». Ran Mouri respondió de inmediato a Ryuichi Uesugi. «Es una coincidencia. Por cierto, Mouri-san, me acabo de transferir y estoy un poco confundido sobre cómo se asignan los asientos en clase», preguntó Ryuichi Uesugi a Ran Mouri de inmediato. «Por orden de llegada. Hola, me llamo Shinichi Kudo, amigo de la infancia de Ran». La voz de Shinichi Kudo interrumpió a Ran antes de que pudiera responder. Al ver el comportamiento posesivo de Shinichi, a Ryuichi Uesugi no pareció importarle, ya que aún no era el momento adecuado. «Uesugi-kun, hay un asiento vacío delante de Ran», sugirió Sonoko Suzuki con entusiasmo. Al oír las palabras de Sonoko, Ran comprendió al instante lo que tramaba su mejor amiga y miró a Ryuichi Uesugi. «Lo siento, Suzuki-kun, mi tamaño llama demasiado la atención sentado delante y me temo que podría bloquear la vista de Ran». «Gracias por recordármelo, Kudo-kun. Buscaré un asiento adecuado ahora». Ryuichi Uesugi sonrió levemente, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la última fila del aula, cerca de la puerta trasera. «Ran, qué educado es Ryuichi Uesugi. ¿Tendrá novia?». Después de que Ryuichi Uesugi se fuera, Sonoko Suzuki le preguntó a Ran de inmediato. «Sonoko, nos conocimos ayer, cuando vino de visita. Apenas intercambiamos unas palabras». «¿Cómo voy a saberlo?», respondió Ran Mouri con impotencia. ¿Por qué no eligió el asiento de delante? Son vecinos, y el asiento estaba vacío. Si lo hubiera elegido, podría haberme cambiado de asiento para que pudieras ver a Shinichi cuando quisieras». Sonoko Suzuki murmuró mientras veía salir a Ryuichi Uesugi. «Sonoko, basta», dijo Ran Mouri, sonrojándose ligeramente de vergüenza ante las bromas de su mejor amiga. «Vale, vale». Sonoko Suzuki se calmó un poco, pero su mirada seguía desviándose hacia Ryuichi Uesugi, quien ahora estaba sentado en la última fila. Ran Mouri sabía exactamente lo que pensaba su mejor amiga. Pero para entonces, un grupo de chicas ya se había reunido alrededor del asiento de Ryuichi Uesugi. Un guapo estudiante de intercambio, sería extraño que las chicas de la clase no sintieran curiosidad.
Justo cuando Sonoko Suzuki estaba a punto de levantarse, Ran Mouri intervino. Sonoko, sé un poco más reservada. Sonoko miró a Ran con incredulidad. Era como si dijera, mi mejor amiga, no solo no me apoyas, sino que me estás impidiendo. Sonoko, no tendrás oportunidad de decir mucho si te acercas ahora. Ran no aprobaba que Sonoko se acercara ahora por una razón. Se estaba haciendo tarde. Sobre todo porque 5 chicas ya estaban charlando alrededor de Ryuichi Uesugi, su mejor amiga no tendría oportunidad de unirse, y la profesora llegaría pronto. Aunque hoy no había clases, aún tenían que reunirse para la ceremonia de apertura en el gimnasio. Además, la cortesía de Ryuichi Uesugi con Sonoko antes hizo que Ran se sintiera un poco distante. Aunque su tono era el mismo que cuando le habló, Ran sintió que Ryuichi Uesugi se acercaba notablemente a ella. ¿Se lo imaginaba? Mientras Ran Mouri reflexionaba sobre esto, entraron más y más estudiantes, llenando rápidamente el aula. El tutor de la clase B también llegó. Compañeros, soy Yuyama Maru, el tutor de la clase B. La ceremonia de apertura es pronto. Después de confirmar la asistencia, por favor, formen fila y diríjanse al gimnasio. Nadie puede faltar, ¿entienden? Anunció Yuyama Maru en voz alta al entrar y caminar hacia el podio. Sí, respondieron los estudiantes con diferentes voces. Muy bien, comencemos a pasar lista. Yuyama Maru abrió rápidamente la hoja de asistencia. Tras pasar lista, Yuyama Maru reunió a los estudiantes y se dirigió al gimnasio. Tras la ceremonia de apertura, los alumnos regresaron a sus aulas uno tras otro. Ahora, solo quedaba una reunión de clase antes de que terminara la jornada escolar. Por supuesto, antes de eso, debían distribuirse los libros de texto y demás materiales del nuevo semestre. Tras la distribución de los libros de texto y demás materiales, los procedimientos de la reunión de clase no fueron diferentes a los de una escuela normal. Dado que el tutor de la clase B, Yuyama Maru, fue reelegido, y la mayoría de los alumnos de la clase B también lo fueron en su primer año, Yuyama Maru hizo una breve introducción y resumió los aspectos más destacados del curso anterior. Esto incluyó los logros en el Festival Cultural y Deportivo del año pasado, y la participación en actividades de servicio comunitario de la clase, como la limpieza comunitaria. Luego, sugirió áreas de mejora para este año antes de pasar a la segunda parte. Este año tenemos un estudiante transferido de la prefectura de Saitama, Uesugi-kun. ¿Podrías acercarte y presentarte? De hecho, el segundo segmento de la clase fue la transición entre el profesor y los alumnos, y entre estos últimos. Normalmente, el tutor debería haber empezado aquí, pero como fue reelegido, la breve introducción de Yuyama Maru fue suficiente. Sí, señor Yuyama. Al oír esto, Uesugi Ryuichi se levantó de la última fila y caminó hacia el podio. El nuevo estudiante transferido es muy alto. Debe medir al menos 180 centímetros. ¿Jugaba al baloncesto? No, Yuta, de la clase C, mide 180 centímetros. Creo que es más alto que Yuta. Pero esa altura sin duda le da ventaja en el baloncesto. Quizás juegue al fútbol como Kudo. Creo que probablemente sea beisbolista. Miren qué físico tiene, qué fuerte. Con razón todas esas chicas superficiales de la clase lo están mirando. TCH, ¿y qué si te miran? Mira tu figura de brote de soja, ¿a quién le interesaría? Tú, imbécil. Todos, silencio. El maestro Yuyama intervino rápidamente para calmar la charla, que se intensificaba. En ese momento, Uesugi Ryuichi escribió su nombre en la pizarra con tiza. Compañeros, me llamo Uesugi Ryuichi. Estudié en la preparatoria Urawa Oeste de la prefectura de Saitama. Soy bastante bueno en caligrafía, así que, por favor, cuídenme. Estudió caligrafía. No me extraña que este personaje suene tan poderoso.